Vamos a continuar con la serie que hemos tenido ya por algunas semanas que se llama Transformaciones. Entonces, hoy vamos a estar hablando de una transformación que yo creo que todos deseamos. Pues yo pienso que todos queremos ser transformados en todo. Nomás la cosa es que hay que dar los pasos para poder lograr hacerlo. Transformaciones, esta es la quinta parte de transformaciones. Dedicamos 4 semanas, no sé si recuerdan, a hablar sobre cómo relacionarnos con los demás, de cómo tratar con las personas de la familia, con los amigos, y que saber que personas pueden estar heridas o lastimadas y nosotros saber de antemano eso para poder ayudar a las personas. Hoy vamos a hablar acerca de una transformación más que tiene que ver con nuestra mente, con sabiduría. Pero vamos a citar algunos versos acerca de esta serie que hemos estado usando como base estos versos. Lucas 2:52 dice así: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en el favor con la gente. 4 cosas: sabiduría, estatura, en el favor de Dios y en el favor con la gente. O sea, cómo él crecía en la renovación de su mente, cómo él crecía físicamente, cómo él crecía en la relación con Dios, con su Padre, y cómo él crecía en su relación con las demás personas. Entonces tenemos ahí 4 áreas en las que la Biblia nos muestra cómo Jesús creció, 4 distintas áreas. Entonces, nosotros habíamos puesto esta frase acerca de ser transformados. Para ser transformados necesitamos estar plantados, echar raíces, crecer y dar fruto. Esto es algo que nos trae una transformación constante. Habíamos dicho en esta serie que todo cristiano debe de estar sufriendo constantemente en una transformación, que un cristiano no puede estar estancado. Así como no nos estancamos con nuestro crecimiento físico, así debe ser en nuestro crecimiento espiritual, relacional y nuestro crecimiento que tiene que ver con la mente, la renovación de la mente, mental. Debe de haber crecimiento. Cuando el crecimiento físico se estanca es porque hay una enfermedad. Hay una enfermedad que, no sé, puede ser que alguno de parte de nuestro cuerpo no se está desarrollando como debe de ser. Entonces quiere decir que hay alguna enfermedad o que hay algo que está impidiendo que se desarrolle. Entonces, cuando igual nuestro entendimiento no se está renovando, quiere decir que hay algo que está estorbando y que tenemos que atender de inmediato. Cuando nuestra relación con Dios no se está desarrollando, quiere decir que hay algo que está estorbando, algo espiritual. Igual la relación con las personas, si son puros problemas y problemas y problemas y problemas con la gente, quiere decir que hay algo que necesitamos cambiar. Entonces, el crecimiento físico vemos que se lleva de manera natural y vamos aumentando, vamos creciendo físicamente. Así debe ser en las otras 3 áreas que la Biblia nos muestra que Jesús estaba creciendo. Y nosotros usamos también como base el verso de Jeremías del capítulo 17, del 7 y 8. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. La Biblia nos asemeja a nosotros con este tipo de árboles frondosos, árboles con raíces profundas, árboles bien plantados y que por estar plantados junto a un río van a estar dando fruto todo el año. Un árbol que no se va a preocupar de sequía, dice aquí, no le va a afectar ni el calor, no le tiene miedo ni a la sequía. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del tiempo de la prueba. Entonces, un árbol que aún en el tiempo de la prueba da fruto. ¿Te gustaría ser así? Es la pregunta del día de hoy. ¿Te gustaría ser así?
que aún en el tiempo de la prueba estás dando fruto. ¿Qué significa dar fruto? Que estás ayudando a otras personas, estás ayudando a tu propia familia, a tu propia gente, sigues trayendo bendición a tu casa, y no hablo de solamente bendición material, hablo de que tú puedes ser un refugio para muchas personas que están alrededor de ti. Tú puedes ser una persona que da confianza, que da esperanza, que transmite seguridad, una persona que transmite alegría. Entonces, ¿quién quiere estar cerca de una persona que transmite tristeza? Pues no, ¿verdad? Y nos ha tocado estar, sí, a veces. Incluso hasta nosotros mismos hemos llegado a ser las personas que transmiten tristeza. ¿O quién quiere estar al lado de una persona que transmite amargura? ¿Verdad que no nos gusta estar a alguien de que transmite amargura? O sea, no, porque sales hasta amargado si estás con el amargado. Si estás con el necio, sales hasta necio. Dice Proverbios, no le contestes al necio conforme a su necedad. Es decir, no trates de hacer entender al necio, no va a agarrar la onda, él está en una necedad. Entonces, ese árbol de necedad lo único que te va a dar es un fruto de necedad. Y cuando pruebas un fruto de necedad, vas a salir bien enojado. Este nunca entiende que esto, que el otro, y que quién sabe qué, ¿sí? Entonces, pero ¿quién quiere estar al lado de un árbol frondoso, lleno de hojas? ¿Quién quiere estar debajo de un árbol que todo el año tiene frutos? No sé, imagínate tu fruta favorita. Piensa en un durazno. A mí me gusta mucho el durazno, por eso pensé en el durazno. Pero pienso también en el mango, no sé, algún tipo de árbol que te encante, y yo pienso en un durazno. Y pienso en un durazno que todo el año esté dando duraznos jugosos. Imagínate ese árbol que no tenga plaga, porque yo me acuerdo cuando estábamos chicos, a veces había árboles de durazno que tenían gusanos grandes, de los que llamamos quemadores. El aguacate también llegaba a tener, que teníamos en la casa, de esos duraznos, y pues uno no se quiere subir a ese árbol, porque pues no sabes a qué horas vas a agarrar un gusano y te va a picar o algo. Pero un árbol que no tiene plaga, un árbol que tiene fruto jugoso todo el año, que siempre está verde, que siempre da fruto. Me acuerdo también de otro árbol al que nos trepábamos de chiquillos, era un árbol de mezquite, y siempre estaba dando mezquites, y ese árbol ahí hasta construimos una casita, los niños de la cuadra, y ahí nos trepábamos en el mezquite, y decíamos que era nuestra banda club mezquite, los mezquites decíamos nosotros, así nos llamábamos. Entonces ahí nos trepamos, le pusimos maderitas ahí para acostarnos cada quien en su lugar, y es agradable estar en un árbol que da sombra todo el año, que tiene fruto, que está, y más cuando ese árbol está junto a un río. Entonces Dios nos compara con árboles porque Dios quiere que seamos así, de ese tipo de personas, que es agradable estar con esa persona siempre, porque siempre tiene algo positivo que decirte, siempre tiene esperanza que inyectarte, siempre tiene algo de su vida que darte para que tú puedas ser una mejor persona. Pues quiere decirte que Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser ese tipo de árbol, a ser ese tipo de persona. Para eso necesitamos ser transformados. Y hoy vamos a hablar de crecer en sabiduría. La primera cosa que se menciona de Jesús aquí en el libro de Mateo, sabiduría. Estuvimos hablando 4 semanas, como dije hace rato, sobre relacionarnos con los demás. 4 semanas, le dedicamos bastante tiempo. Ahora vamos a dedicar esta semana y la próxima a hablar sobre crecer en sabiduría de Dios. Muchas veces cuando nosotros llegamos a la iglesia hemos escuchado un versículo muy común que está en el libro de Santiago en el capítulo 1, que dice que aquel que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios, y que Dios es tan vasto y tan generoso que nos la va a dar sin ningún problema, porque Él es generoso. Y nosotros acudimos a la iglesia con la oración, que Dios me dé sabiduría. Y a veces nos preguntamos por qué no se completa esto, que la sabiduría, ¿por qué no llega a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy vamos a profundizar un poquito en este tema de por qué algunas veces pedimos sabiduría y no la obtenemos como tal. Sí, ahorita vamos a ver ese verso de Santiago, pero habla no solamente de en oración que pida sabiduría, sino habla de una búsqueda de la sabiduría,
una búsqueda de la sabiduría. Y cuando nosotros buscamos la sabiduría de una manera profunda, de una manera exhaustiva, como cuando buscas un tesoro que se te perdió en la casa, cuando lo buscas de esta manera, entonces vas a obtener la verdadera sabiduría. Entonces vamos a hablar del crecimiento en sabiduría y vamos a definir primero sabiduría para el efecto de estas dos semanas que vamos a ver, transformados en sabiduría. Sabiduría es conocimiento de Dios puesto en práctica. Conocimiento de Dios puesto en práctica. Y yo aquí pongo claramente que es conocimiento de Dios, porque hay conocimiento de todo tipo. Hay conocimiento científico, hay conocimiento basado en tu experiencia, hay conocimiento basado en la escuela, hay conocimiento basado en laboral, ¿sí? Hay conocimiento de todo tipo sobre esta tierra, pero el conocimiento de Dios es otro tipo de sabiduría, es una sabiduría que está a otro nivel. El conocimiento de la escuela, pues lo puedes poner en práctica y te va a funcionar. Te va a ayudar el conocimiento universitario o tal vez de la prepa, te va a ayudar a que emprendas un negocio, a que emprendas algún tipo de empresa. Y te va a resultar, lo pones en práctica y te va a resultar. Pero el conocimiento de Dios es algo más profundo que, como dice el libro de Jeremías, te convierte como en un árbol que aún en las pruebas, en la sequía y en el calor, no se van a secar. Es decir, cuando seas probado en tu vida, no te vas a ni siquiera tambalear, no te vas a caer, no vas a quedar deshecho. El conocimiento y la sabiduría de Dios te mantienen en las pruebas, prevalece para siempre. Es algo que va en aumento cada día, cada día. Hay empresas que por más grandes que nosotros las pudimos ver, ya no existen el día de hoy. Alguna empresa como esas es la que fue muy famosa de las cámaras fotográficas, las Kodak, ¿se acuerdan? Dicen que eso se acabó. Esa empresa, una empresa que en los 80s, desde los 70s, 80s, 90s, era lo máximo. Pero ciertas empresas tan grandes en el mundo, tan famosas, tan llenas de dinero, vinieron situaciones difíciles y no se sostienen. No se sostienen, pero lo que es de Dios permanece para siempre. El conocimiento de este mundo tiene límites. Tiene límites donde topan y no puede pasar más. De hecho, en la antigüedad, cuando vemos ahí en el libro, en estos libros de Moisés, los primeros libros, se habla de la torre de Babel. Estos hombres que estaban construyendo esta gran torre, iban creciendo, llegaron a un tope y no pudieron más. Y Dios mismo confundió sus lenguas y estos desistieron de construir esa torre. Porque el conocimiento del ser humano tiene límites, está limitado, pero el conocimiento de Dios va más allá, te mantiene, te fortalece, te ayuda a salir adelante ante cualquier situación. Entonces, sabiduría es el conocimiento de Dios puesto en práctica, puesto en práctica. Vamos a ver qué dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Tenemos la historia del rey Salomón, que es uno de los ejemplos que más utilizamos de la Biblia cuando se trata de sabiduría. Que Dios se agradó de las cosas que estaba haciendo Salomón y de cómo estaba él actuando, y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y Salomón dijo: dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo que es tan grande, tan numeroso? O sea, ¿quién podrá de entre los hombres si no le das tú sabiduría? Así que dame sabiduría. Y Dios se agradó de la respuesta de Salomón y le dijo: como pediste sabiduría y no riquezas, ni la vida de tus enemigos, entonces te daré sabiduría, pero también te daré las riquezas, la fama, la gloria y todo lo demás. Todo lo que viene a consecuencia de la sabiduría. La sabiduría de Dios trae como consecuencia sobre tu vida que prosperes en las cosas que haces. Y lo repito, aún en la prueba puedas dar fruto, que puedas prosperar aún en la prueba. ¿A cuántos nos hemos tambaleado en las pruebas? Yo me he tambaleado en las pruebas, yo me he caído en las pruebas,
yo he sentido que en las pruebas ya no la voy a hacer, esto, el otro. Pero cuando siento que ya no la hago para pasar una prueba, corro con Dios y le digo, Señor, ayúdame, dame sabiduría para salir adelante, y empiezo a buscar y a leer la palabra y a buscar la sabiduría de Dios. Empiezo a orar, a buscar su presencia, y entonces el Espíritu me empieza por darme paz para tener claridad, y luego empieza por darme consejos para que yo sepa los pasos que tenga que dar. Luego empieza poniéndome personas a mi alrededor para que yo sepa también en quién apoyarme, en quién poder contarle las cosas que estoy y la sabiduría de Dios es todo un paquete. No solamente es de pedir, sino es un paquete de cosas que hacer. Cosas que hacer, lo repito. Esa es la sabiduría de Dios. Muchas veces nos quedamos simplemente con la idea de Santiago 1.5. Y no es que Santiago 1.5 esté mal, sino que necesitamos profundizar en Santiago 1.5. Dice aquí, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Pero en este pedir no es de una oración, es que estás buscando la sabiduría, y en esa búsqueda de la sabiduría tú le estás pidiendo a Dios sabiduría con tus propias acciones. Dios, espero encontrar aquí en la palabra algo que tú me des. Dios, en la búsqueda de sabiduría, Dios, por favor, muéstrame qué hacer, por favor, cuáles son los pasos que tengo que dar. Y Dios te muestra un paso, y en ese paso sigues pidiendo a Dios sabiduría. Y Dios te pone personas frente a ti que te van a ayudar. Y en esos pasos de tú estar relacionándote con personas que te van a traer sabiduría, tú sigues pidiéndole a Dios sabiduría. En la manera de pedir la sabiduría, va a llegar a ti la sabiduría de Dios. No solamente es un pedir sabiduría por medio de una oración. Vienen muchas acciones ligadas a la búsqueda de la sabiduría. Muchas acciones en Santiago 1.5, como es. Proverbios 9.10 nos dice también acerca de la sabiduría. Lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Honrar al Señor. Conocer al Santo es tener inteligencia. Cuando dice inteligencia, habla de buen juicio, de buen sentido común, de un buen razonamiento de las cosas. Y conocer al Santo habla no solamente de un buen juicio, porque uno puede decir yo tengo buen juicio. No se refiere a eso, se refiere al juicio que Dios te transmite, al razonamiento de Dios. Y el razonamiento de Dios no está basado en nuestro razonamiento, sino en su palabra, en lo que Él ya dijo. Lo primero que hay que hacer, dice Proverbios, para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Y tú tienes una idea para salir de una situación, y Dios tiene otra distinta para que salgas de esa situación. Honrar al Señor significa hacer a un lado tu idea y poner la idea de Dios. Eso es sabiduría. Lo otro es necedad. Así de simple. Honrar a Dios es poner en primer lugar la opinión de Dios, y en segundo, tercero, cuarto, último lugar, tu propia opinión o la opinión de otras personas. Honrar a Dios es poner en primer lugar su opinión. Y así comienza la sabiduría, porque aquí dice, lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría. Otra versión de la Reina Valera dice, la versión de la Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Sí lo han escuchado así de esa manera? Ese es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, que se traduce como honrar a Dios. Pon a Dios en primer lugar, su opinión. Y ahí comienza. Con la opinión de Dios viene el primer paso. Y Dios te va a seguir dando pasos y pasos y pasos que tú tienes que hacer. Y ahí va a comenzar una decisión sabia que va a desencadenar otras decisiones sabias. Y que aunque vas pasando por una prueba, por una situación difícil de la vida, tú vas a estar confiado en Dios, porque eres como el árbol plantado junto a un río que no tiene miedo a la sequía ni al calor. Entonces, yo platicaba que es semejante cuando tú ves, de aquí a Tepatitlán nosotros tenemos
ahí en la carretera una vista de un arroyo que atraviesa los cerros. Y todos esos cerros están secos en este momento, pero la parte donde pasa el arroyo, todos esos árboles están bien verdes, bien bonitos. Es como dices, quiero ir a hacer una carnita asada ahí cerca de esos arbolitos, o colgar una hamaca, o un picnic un día de campo, porque esos árboles están plantados junto a un río, siempre están verdes, no le tienen miedo a la sequía, todos los años están igual. Y si son frutales, pues van a estar dando fruto todo el año. No les preocupa el calor ni la sequía. Y Dios quiere que seamos así en los tiempos de nuestras pruebas, los momentos más difíciles. Proverbios 9, del 11 y 12 dice: la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Entonces, es muy fácil. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta: oye, Dante, ¿qué se hace para esto? Y yo lo que acostumbro es no dar mi opinión, porque mi opinión pues no tiene tanta validez ante la opinión de Dios. Lo que prefiero dar, mira, lo que la palabra dice ante ese asunto es que se hace tal cosa. Se actúa con misericordia, por decirlo. Bueno. No, pues nomás quería saber. Está bien. Y entonces esa persona que me preguntó qué se hace ante tal situación, tiene dos opciones: hacer lo que la Biblia dice o hacer lo que él quiere hacer. Honestamente, la mayoría hacemos lo que queremos hacer. Entonces, no hay nada de sabiduría en eso. Es una completa necedad. Es una completa necedad porque sabiendo lo que Dios nos dice, con todas las promesas que dice, va a ser en tu propio beneficio. Vas a añadir días a tu vida. Riqueza, honra y gloria vienen a consecuencia de practicar la sabiduría. La sabiduría ha preparado delante de ti un banquete para que puedas escoger de ella lo que tú quieras y puedas disfrutar la vida. Y nos pone de muestra la vida de Salomón, la vida de Jesucristo, la vida de otras personas, de cómo a través de las decisiones de obediencia a Dios, ellos han sido una bendición a millones de personas. Pero uno dice, pues está bien, nomás quería escuchar qué decía la Biblia, ¿eh? Y ya va uno y resuelves el asunto sin misericordia, juzgando duro a la persona o haciendo esto, el otro. Y no resulta, o resulta de una manera que ya sabías que iba a pasar, algo feo. Y luego uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque no hicimos caso a la sabiduría. Y dice aquí, si desprecias la sabiduría, Proverbios 9:12, si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Entonces, la sabiduría, este asunto es simple. Escucho la opinión de Dios, consulto a Dios, oro a Dios, busco su presencia y Él me da la fuerza para llevar a cabo la voluntad, lo que Él me diga. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer y que Dios nos está hablando y nos está dando sabiduría. Hijo, necesitas dar este paso. Hija, necesitas hacer esto en tu vida ya resolver tu asunto. Y depende de nosotros si queremos avanzar o seguir ahí. Pero seguir ahí significa que nuestras ramas de nuestro árbol empiezan a secarse, empiezan a perder fruto, empieza a marchitarse. La Biblia nos habla que Dios es muy misericordioso. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, y
si ustedes están unidos a mí, van a dar mucho fruto. Pero si ustedes se separan de mí, no van a dar fruto. Y los que estén unidos a mí, va a llegar el Padre y les va a dar una podada, es parte de las pruebas, para que den más fruto todavía. O sea que la intención de Dios a los que están unidos a Jesús es que demos mucho fruto, que seamos como árboles plantados junto al río. Y hay otra parábola que Jesucristo menciona, esta nada más es como, habla en sentido figurado ahí Jesús, pero luego da una parábola de que hay un huerto y está el que cuida del huerto y hay un árbol ahí que ya lleva 3 años sin dar fruto. Y viene el dueño y le dice, ese árbol que no me ha dado fruto por 3 años, ya córtalo. Y el que cuida del huerto dice, vamos, dame chance. Vamos a darle 1 año más, déjame hacer bien un surco alrededor de él. Déjame remover la tierra, déjame abonar la tierra, déjame regarlo más y vamos a darle una oportunidad de que dé fruto. 1 año más. Y si en 1 año más no da fruto, entonces sí, córtalo. O lo corto más bien. Vemos la misericordia de Dios, esperándonos a nosotros como seguidores de Jesús, a que seamos transformados, a que demos fruto, a que hagamos caso de la sabiduría del cielo, de la sabiduría de Dios, y salgamos adelante en los asuntos que tenemos que salir. Entonces, si ese árbol al año siguiente muestra fruto, va a permanecer. Pero el que no da fruto, entonces va a ser cortado. Y es lo mismo que Jesús dijo, el que no da fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, tenemos una responsabilidad sobre nosotros, porque dar fruto significa que nosotros bendigamos o seamos bendición a los que están alrededor de nosotros, a los que están inmediato a nosotros. Y yo señalo a ellos porque son mi familia, mis hijos, tengo que ser bendición a ellos a través del fruto que yo doy. A través de mi ejemplo, mis palabras, mi comportamiento. Y lo que está mal en mí, Dios tiene que llegar con su tijera y podarme, para que dé fruto. Porque esa ramita que yo tengo, que no está saliendo fruto, Dios la tiene que cortar hasta que yo dé fruto. Entonces, ¿cómo lo hago? Buscando la sabiduría, siendo transformado. Y la sabiduría hay para todas las áreas de la vida, todas las áreas de mi vida. Tengo la oportunidad de buscar sabiduría y tener una vida bendecida. La diferencia está en la práctica. Puse yo aquí esta frase. La diferencia está en la práctica. Mateo 7:24 dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre la roca bien firme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prestar atención a las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí la frase? ¿Qué hay que hacer? Poner en práctica. A ver, otra vez vamos a repasar. Yo sé que el calor está intenso y que... A ver, vamos a ver. Todo el que presta atención a mis enseñanzas, ¿y qué? Y las pone en práctica. Es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién quiere ser sabio? Está a la mano de todos. Yo quiero ser sabio. Yo no quiero ser necio. La Biblia lo describe ahí como tonto. No quiero ser un tonto, quiero ser un sabio. Entonces tengo que prestar atención a la palabra que Él me diga y ponerlo en práctica. Pero es algo que está ligado completamente al Espíritu de Dios. No es algo que, yo leí aquí. Miren, yo he visto bastantes personas que agarran la Biblia como un libro de motivación. Y la Biblia sí motiva, claro que sí, pero la Biblia es más que un libro motivacional. La Biblia es un libro que tiene, que tiene al Espíritu Santo en él. Tiene el espíritu de vida. Y aquel que no busca el espíritu de la Biblia, entonces no va a poder llevar a cabo lo que Dios te diga.
Porque uno es motivado cuando se le mandan a hacer quieres hacer buenas cosas, quieres hacer crecer tu dinero, entonces empieza a hacer esto y está lleno las redes sociales de cómo prosperar, de cómo esto, de cómo caminar más ligero y buenos consejos, muy buenos consejos. Pero cuando se trata de cómo salir de las pruebas, esos consejos ni se mencionan. Cuando se tratan del lado oscuro de la vida, esas cosas no aparecen en las redes sociales, porque las redes sociales todo está maquillado y aparece todo lo bonito de la vida. Y en todo lo bonito, pues la verdad, no es tan complicado salir adelante cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están mal, ahí es cuando se quiebra el conocimiento de este mundo. Ahí es cuando los libros de motivación no sirven, ni los conferencistas de motivación no te pueden ayudar. Porque lo único que te puede ayudar es la palabra que tiene el espíritu de vida. Entonces la sabiduría está ligada al espíritu de vida. El espíritu de vida es la misma sabiduría. Entonces, en la búsqueda de la sabiduría, tiene que haber una búsqueda del Espíritu Santo, porque Él es la sabiduría, el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, seguimos leyendo Mateo, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó, porque estaba edificada sobre la roca. Vuelve a hablar de la prueba. Si te fijas, la sabiduría tiene un propósito. Y uno de los más grandes propósitos de la sabiduría es que tú y yo nos sostengamos en los tiempos de prueba. Cuando vengan las lluvias, las inundaciones, los huracanes, y no te derrumbes. Hay un propósito de la sabiduría. Hay un propósito de los consejos de Dios más profundos y más grandes. Es para que estés bien cimentado y aún en la sequía, aún en el calor que azota con fuerza, no te derrumbes, no te caigas, no te seques. Hay un propósito de la sabiduría y que está escrito en cada verso que nos habla sobre la misma. Que aguantemos en las pruebas, pero no nomás de aguantar, sino que permanezcamos y sigamos firmes con esperanza, con fuerza, aún dando fruto. Este es el propósito de la sabiduría. Por eso, mientras todos los demás se detienen en la prueba, aquel que es sabio sigue avanzando, avanzando, avanzando. Por eso cuando José se convirtió en gobernador de Egipto y venían los 7 años de sequía, Dios le dijo acerca del plan de cómo sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino seguir prosperando. Mientras todas las naciones de alrededor se estaban muriendo de hambre, Egipto fue prosperado porque José gobernaba con la sabiduría de Dios. Y le dijo, en todos los años de abundancia, en estos 7 años, tú vas a ahorrar, tú vas a gobernar, vas a tomar decisiones sabias. Una cosa tras otra, no nomás fue el ahorro, fueron muchas cosas que trajeron a Egipto por medio de José a una prosperidad enorme. Que los mismos ciudadanos de Egipto terminaron por venderse sus propias vidas al gobierno de José porque ya no tenían más con qué pagar. Pero la prosperidad fue impresionante y Dios, cuando tú utilizas la sabiduría de Él en las pruebas, en lo difícil de la vida, en esos momentos tú también vas a prosperar y vas a crecer. Aún en la prueba seguirás dando fruto. A lo mejor no das como tú quisieras, ¿verdad? Porque Egipto no dio, efectivamente no llovía, era sequía, era escasez, pero ellos estaban preparados. Ellos tenían almacenado, habían hecho decisiones importantes, estrategia de gobierno, de negocios, para poder permanecer y salir adelante. Y el fruto salió de otros lados. Entonces, no siempre va a salir de donde mismo, pero la sabiduría sí que te va a sacar adelante, porque la sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría de este mundo. Ahora dice, pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica,
es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Pues a veces todos llegamos a esta condición, o hemos llegado. Y yo no sé, pero yo no me ofendo con esto, porque he llegado y porque son palabras de mi Señor, de mi Maestro, Jesús. Pero sí he llegado a esta condición de ser un tonto, porque Dios me dice: Dante, ya no quiero que batalles con esta situación de la vida. Hijo, por favor, obedéceme ya. Hazme caso en esta situación. Ya no sigues resolviendo el mismo asunto de la misma manera que llevas tratando de resolverlo los últimos años. Ya párale, hijo, por favor. No hay buenos resultados. Mira, hijo, cómo te ha ido, cómo estás en este momento. ¿Por qué sigues edificando sobre la arena, sobre tus razonamientos, sobre tu sabiduría tan limitada y tan escasa, o sobre la opinión de otros que tú consideras que tienen mucha experiencia? Hijo, por favor, quiero lo mejor para ti. Así que empieza, por favor, a edificar tu casa sobre lo que yo te digo, sobre la roca. Empieza a dar pasos de obediencia sobre mis enseñanzas. Presta atención a lo que yo te digo. Ahora en adelante vas a vivir de esta manera. ¿Sabes qué, Jesús? Dame una chance, déjame intentarlo una vez más. Hasta creo que me va a decir Jesús: ay, qué perseverante eres, mi hijo. Ay, échale ganas. No. Definitivamente no. Jesús ya dijo lo que tenía que decir. Entonces, voy a dar con lo mismo, un año más. Pero yo digo: ¿sabes qué? Ya me harté. Ya no quiero una vida distinta. Quiero algo diferente. Voy a tener que desechar mis razonamientos, mi entendimiento, mi experiencia, mi propia escuela, la escuela de los que consideraba que eran los maestros de mi vida, y voy a tener que poner en práctica los consejos de mi Padre Celestial, la verdadera sabiduría. Dice Mateo 7:27: cuando lleguen las lluvias, o cuando llegaron las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y fue su ruina irreparable. O sea que hay veces que uno pega tan duro en la vida que ya no se puede levantar. A veces queremos nomás los milagros de Dios. Cuando estamos bien derrumbados, queremos que Dios haga un milagro. Y a veces ese milagro no va a llegar. A veces sí, pero muy probablemente no va a llegar, porque Dios ya había hecho antes muchos milagros en nuestras vidas. Y el milagro, te voy a decir, repara las cosas muchas veces que otros destrozaron en nuestras vidas, o repara cosas que nosotros mismos destrozamos de nuestra propia vida. Pero el milagro es una oportunidad donde Dios te dice: está bien, voy a borrar eso, lo voy a arreglar, pero quiero que de aquí en adelante aprendas a caminar a través de mis consejos, a través de mi sabiduría. Ya no quiero que vuelvas a caer a lo mismo. Es como cuando a mí me dijeron: traes el triglicérido y colesterol por los cielos, hace como 15 años, o más, 16 años yo creo, 17 años. Y me dice la doctora: si sigues haciendo lo mismo que haces hasta el día de hoy, la manera como te alimentas y cómo vives, en cualquier momento vas a caer muerto por un infarto. Los traía hasta el full el triglicérido, es decir, en cualquier momento se iba a taponear una de mis arterias o venas. No sé mucho de eso, pero es lo que me explicaron. Entonces, tuvimos que desechar nuestras maneras de alimentarnos, nuestras maneras de vivir, para cambiar todo lo que habíamos construido sobre la arena en ese tiempo. Pero si yo hubiera seguido, hubiera permanecido, pues muy probablemente ni estaríamos aquí. Pero como gracias a Dios, Dios nos dio sabiduría y lo pusimos en práctica,
nuestras vidas empezaron a crecer y han permanecido hasta el día de hoy. Hay que construir sobre la roca. La obediencia hace la diferencia. Para obedecer las enseñanzas de Jesús, se requiere que tengamos al Espíritu Santo en nosotros. Alguien que nada más toma la Biblia y quiere llevarlo en práctica por sus propias fuerzas, se convierte en lo que era un fariseo en los tiempos de Jesús, un hombre religioso, alguien que por sus propias fuerzas quiere hacer las cosas, porque se considera muy preparado, muy disciplinado, muy puro, muy santo, pero tal cosa no existe. No existe. Nomás se transforman de alguien que tiene muchos errores a alguien que tiene muchos errores y empieza a juzgar a los demás. O sea, un fariseo. Pero yo prefiero de alguien que tiene muchos errores empezar a escuchar un buen consejo de Dios, buscando al Espíritu Santo y su presencia, y empezar a ser transformado por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Dice Juan 14:26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es la fuente de sabiduría que tú y yo necesitamos. Alguien que toma la Biblia y inicia una búsqueda exhaustiva a profundidad de la presencia de Dios, este obtendrá la verdadera sabiduría. Pero alguien que toma solamente la Biblia y quiere practicarla en su propia fuerza, como un libro de motivación, como un buen consejo, en el tiempo de prueba te quebrarás, me quebraré. Pero alguien que busca la presencia de Dios y toma la palabra, en el tiempo de prueba prevalecerá y prosperará. Dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho, porque el Espíritu Santo se vuelve mi compañero, mi copiloto. Y en los tiempos de prueba le va a decir: hey Dante, recuerda que por esa razón la última vez ya estabas cayendo en una enfermedad. Párale esa manera de alimentarte, párale ese estilo de vida que empiezas a preocuparte de todo y de todo y de todo y quieres solucionar los problemas de todo. Párale. Eso no es sabiduría. Dante, acuérdate de lo que te pasó. ¿A qué te llevó? A una enfermedad, a no poder dormir, a no poder estar en paz. Entonces el Espíritu Santo se vuelve tu compañero, pero porque tienes una comunión con Él todos los días. Por eso decimos que Jesús, la vida de un cristiano es la vida de relación con Jesús. Relación, porque ahí uno encuentra la sabiduría en esa relación con Jesús. Juan 16:13 dice, la primera parte dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Por eso digo, en el Espíritu Santo está la sabiduría del cielo. La sabiduría de Dios está en obedecer su palabra, pero no por fuerza, sino convencido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence aún de nuestro propio pecado. Esa es la confianza en 2 Corintios. Esa es la confianza que tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no es por nuestras fuerzas, no es por nosotros mismos que vamos a salir adelante. ¿Cuántas veces hemos intentado solucionar el asunto de la misma manera? ¿Y cuántas veces o años ya llevamos con los mismos resultados o peores resultados? Pensemos en qué asunto de nuestra vida estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y analicemos por qué sigo repitiendo los mismos errores, las mismas cosas. ¿Por qué no puedo salir adelante de esta situación? Entonces, piensa en la fuente. ¿Cuál es la sabiduría que estoy utilizando? ¿Mi experiencia? ¿La experiencia de otro? ¿O ni siquiera la experiencia? Estoy buscando solucionar las cosas a como se me dé a entender. Porque Dios tiene una manera y es su sabiduría. Dice, Dios es la fuente de nuestro poder. Él nos ha capacitado para que seamos siervos del nuevo pacto. No basado en la ley, sino en la obra del Espíritu. Porque la ley condena a muerte, pero el Espíritu da vida. Otra versión, la Reina Valera dice,
porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, en el antiguo pacto se trataba de hacer las cosas en sus propias fuerzas, en tu propia fuerza de voluntad, como dicen los filósofos de estos días. Tu fuerza de voluntad, o que el cosmos, o qué sé yo, ¿verdad? No sé. Pero no le demos tanta vuelta. Aquí dice que Dios es la fuente de nuestro poder y que Él mismo nos capacita para que seamos siervos del nuevo pacto. La palabra, más el espíritu de la palabra, va a vivificar nuestras vidas y nos entregará sabiduría del cielo. Yo quiero de esa sabiduría porque esa sabiduría transforma. Gálatas 5:25. El apóstol Pablo menciona esta frase que para mí es como un resumen. Y esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La versión Reina Valera dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, el Espíritu te dio una nueva vida. Hubo un nuevo nacimiento dentro de ti. Volviste a nacer. Pero ¿sabes qué? Hay otro regalo para ti. Hay sabiduría del cielo para que puedas vivir una nueva vida. Así que anda por el Espíritu. La vida en Cristo es andar por el Espíritu. No hay otra manera. No es aprenderse la Biblia de Génesis, Apocalipsis, cada verso. No se trata de a la fuerza voy a tratar de practicar. No, se trata de tener el Espíritu Santo como guía de tu vida, porque Él es la fuente de la sabiduría. La sabiduría terrenal tiene límites. La sabiduría de Dios no tiene límites. No tiene límites y te puede llevar a donde nunca te imaginaste. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar a Dios que nos ayude en esta mañana a adquirir sabiduría y que nos dé la fuerza para practicar la sabiduría. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por este domingo, Señor, que podemos recibir palabra tuya. Padre, que seamos personas sabias por el hecho de practicar lo que hoy acabamos de escuchar. Ayúdanos. Hoy te pedimos, Señor, que nuestros oídos del Espíritu estén bien atentos a lo que nos has enseñado y que tu Espíritu esté dentro de nosotros para darnos la fuerza que nos hace falta para practicar esas enseñanzas que hoy nos has dado. Queremos ser practicantes de tu palabra, no por fuerza, sino por el Espíritu Santo, porque Él nos convence, nos redarguye, nos guía, nos llena de poder a llevar a cabo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Queremos tu sabiduría, Espíritu Santo, es decir, queremos tu presencia en nosotros. Ayúdanos a dar los pasos que necesitamos para adquirir más y más sabiduría. Queremos ser transformados cada día en nuestras vidas. Transformados, como dice tu palabra, de gloria en gloria. Como dice también tu palabra, Señor, que va en aumento esa luz hasta que el día es perfecto. El camino del justo es como la luz de la aurora. Señor, así queremos ir en aumento. No queremos permanecer en nuestra ignorancia, en nuestra necedad, en ser arrastrados por el pecado. No queremos permanecer ahí. Queremos ir avanzando cada día,
dejando pecado, dejando toda carga, dejando toda necedad, toda práctica que no nos ha funcionado. Queremos dejarla y queremos tomar tus consejos y avanzar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y creemos que lo recibimos hoy. Señor, yo me declaro hoy, Señor, que recibo tus enseñanzas y la fuerza para practicarlas. Yo creo que tú estás conmigo y a mi lado, que vas delante de mí y que me cuidas también, Señor, detrás de mí. Tú estás conmigo y tú me ayudas a practicar la sabiduría. Eres, Señor Jesús, más que una voz hablándome diario. Eres un compañero hablándome todos los días. Hablándome todos los días. Eres Dios mismo hablándome todos los días, llevándome a una vida mejor, a una vida nueva, transformada, a una vida bendecida. Ese eres tú, Señor, quien me lleva más allá. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios.